Bienvenidos nuevamente a Antes del Colón. Hoy estamos con una figura que tal vez sea la más popular de toda la música académica y el mundo conectado, en este caso la danza. Yo diría que Julio Boca ha sido sin duda quien puso la danza argentina en el mapa mundial del arte. Así que buenos días y muchas gracias, Julio, por acompañarnos. No, por favor, un placer estar acá y bueno, charlando con ustedes. Bueno, excelente. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero nos gustaría comenzar un poco por el principio, así que tal vez haya ¿Sí? público que no ha tenido oportunidad hasta ahora de enterarse de cómo fue tu comienzo en la danza, así que si nos querés dar un breve raconto. Bueno, yo nací en Munro, en provincia de Buenos Aires, en una familia de media clase baja. Mi abuelo era italiano, vino por el año 35. eh, y ahí con mi abuela, que también era hija de italianos, tuvieron a mi madre, Nancy, en la cual en esa época, bueno, no había nada de esto. Entonces, ella, mi abuelo estaba, siempre el arte en la casa estaba dando vueltas, le fascinaba. Y mi madre estudió danza clásica, piano, violín, pintura, danza folclórica, bueno, de todo. Entonces, ahí en casa estaba, mi abuelo le hizo un pequeño estudio detrás de la casa para que ella pudiera empezar a dar clases. Y ella empezó a dar clases y bueno, yo nada, yo cuando nací, como decía mi madre, yo aprendí a bailar antes que a caminar. Entonces me colgaba en las barras ahí del estudio, entraba, salía, seguía, volvía, entraba. Y nada, a los 7 años le dije a mi madre que quería estudiar ballet y ahí me anotó en la Escuela Nacional de Danzas en expresión corporal. Ajá, Y ahí, en expresión corporal, en la Escuela Nacional de Danzas, como maestro también estaba Antonio Trujol, un ajá. ex bailarín del Teatro Colón y director, y bueno, le dijo a mi madre por qué no me anotaba en la Escuela del Teatro Colón. Entonces me llevaron a la Escuela del Teatro Colón y bueno, di la audición, entré, también era el único varón, así que era fácil. Y, y bueno, empecé la escuela, salía a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana de Munro, tomaba el tren, el colectivo, llegaba a la Escuela Nacional de Danzas, hacía la Escuela Nacional de Danzas, luego hacía la escuela primaria ahí en el Presidente Roca, frente al Colón, y después hacía la Escuela del Teatro Colón. Eso fue Nada, mi infancia. larga jornada. Y nada, volvía para la Escuela Nacional de Danzas, que mi madre terminaba de trabajar entre las 10 de la noche y ahí volvíamos a Munro y bueno, así todos los días. Luego a los 14 años, siempre había un periodo en el cual, en enero, que algunos bailarines del Teatro Colón iban a trabajar a la Fundación Teresa Carreño en Venezuela. Y Ajá. ese año, no sabemos por qué, el director no le dieron autorización, entonces eligieron a los 7 mejores estudiantes de la Escuela del Colón. Dentro de uno estaba yo, y bueno, fuimos ese mes a trabajar a Venezuela, y cuando volvíamos nos ofrecieron un contrato anual para quedarnos. Algunos nos quedamos, otros no, yo me quedé. Yo volví a Buenos Aires y volví, ¿no? Pero ahí ya empecé a trabajar profesionalmente con el Teresa Carreño Ok. y por un año, casi un año y medio. De ahí salté Enrique Martínez en ese momento estaba haciendo obras ahí en el ballet y le dijo a Dalala Char, que era directora del Ballet Municipal de Río de Janeiro, que por qué no me llevaba como bailarín y me llevó como bailarín invitado al Ballet Municipal de Río de Janeiro cuando yo tenía 15 para 16, Wow. hacer mi primer rol, que fue La Fille Malgarde de Oh, Ashton. sí. Y que bueno, que ahí bailé con Cecilia Kersh, con Ana Botafogo, con Nora Esteves y Bettina Dal Canale. Y ahí de nuevo volví al Colón. En el Colón ya hacía, cuando vino Fleming Flynn, me eligió para hacer algunos roles de solistas. Y siempre, o Vittorio Biaggi, que me dio la posibilidad de hacer Mercutio. Eh,
personajes y roles ya de solista o de primero, ¿no? Y bueno, también ahí de la audición, entré como cuerpo de baile del Teatro Colón y a los fin del 17 años me fui a un concurso eh, en Japón, en Osaka, porque bueno, veía que Latinoamérica yo ya tenía un trabajo, ya tenía éxito, a la gente le gustaba mi forma de bailar y, y, bueno, me fui a ese concurso con Patricia, eh, la esposa de Rafael Lafica, uno de los bailarines, Ajá. que también era bailarina americana, y nos fuimos a Japón, a Osaka, a concursar. Y bueno, a mí en la segunda ronda me sacaron de ese concurso. Y entonces cuando llegué a Buenos Aires, nada, por un lado estaba feliz porque yo tenía un trabajo, no era que no iba a seguir bailando, pero eso también me dio como una cosa de decir, bueno, se ve que mi danza no llega al resto del mundo, ¿no? Wow. Entonces, nada, me ofrecieron el concurso de Moscú. Cuando me Sí, ofrecieron el concurso de Moscú, al principio mucho no quería, porque digo, si de Japón, ya en la segunda, ir para Moscú, donde, bueno, hay mucha más historia, el concurso es más grande, todo. Y, y bueno, en ese momento también dije, bueno, quizás es la única vez que voy a pisar el Bolshoi, ese escenario. Así que le pedí a ella, a Raquel Rossetti, que me acompañara. Y bueno, nada, nos preparamos con Gloria Casda y el tango que hicimos era de Gustavo Moliajoli, que le pedimos que nos hiciera una coreografía contemporánea que había que presentar. Hicimos ad ese hoc. tango. Ujú. Eh, y bueno, nada, digo, también como charlas que voy haciendo ahora por todo este medio, ¿no? Digo, también es diferente. Yo a Japón pudimos ir porque te pagaban todo, ¿no? Japón pagaba pasaje ida y vuelta, estadía, todo. Que ahora los concursos no se hace eso. O el de Moscú que te pagaba el regreso, la ida la tenías que conseguir. Y bueno, con Raquel tratando de conseguir todo, al final, a última ahí sufriendo, la Fundación del Colón aportó con los pasajes y pudimos llegar al concurso de Moscú. Qué Y, maravilla. y bueno, y ahí nos presentamos. Claro, la primera ronda fue con muchos nervios. En el día que a nosotros nos tocaba bailar, eran 124 participantes, eran casi 12 parejas rusas participando en ese mismo día. Eh, y, y bueno, me acuerdo que yo estaba nerviosísimo, Raquel también, por supuesto, ¿no? Pero Naturalmente. ella no competía, digamos, y ya era profesional. Y si conocen a Raquel, tiene un carácter de seguridad. Digo, era la pareja perfecta. Y bueno, entramos y tuvimos un pequeño tropiezo por culpa mía y, y el público se empezó a reír. Entonces, en ese momento que el público se empezó a reír, claro, yo me puse más nervioso y Raquel, con una gran sonrisa, me manda una linda palabra, que no la voy a decir, eh, y eso me hace reír y relajarme. Y además dije, ¿a qué vinimos? A disfrutar, a bailar. No vine a competir, vine a bailar, a disfrutar. Y bueno, y se ve que eso hizo un cambio y nada, terminó el padedé, la variación La Coda, salimos millones de veces a saludar, el público enloquecido, pasamos la segunda, llegamos a la tercera, y bueno, En la y segunda hiciste justamente el Corsario, ¿no es cierto? Corsario, Claro. hicimos Corsario el tango que había preparado Gustavo Moliajoli. Ok. Eh, y bueno, y dejamos para la última ronda Cascanueces porque bueno, nada, no nos sentíamos ninguno de los dos de ese estilo y nunca pensábamos que íbamos a llegar a la tercera ronda. Entonces, claro, Cascanueces, aparte habíamos conseguido una cinta que era horrible el sonido, pero realmente horrible, mal, 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 pero lo único que pudimos conseguir como música. Y, y bueno, nada, ahí en ese momento, por suerte, nos preguntan, todos los participantes, por supuesto, que, que llegan a la tercera, le preguntaban si querían usar
la grabación que uno traía, que estaba acostumbrado ya a los tiempos, o la orquesta del Bolshoi. Entonces nos miramos con Raquel y dijimos, pero estamos en el Bolshoi. Tchaikovsky, con la orquesta del Bolshoi, qué mejor orquesta del mundo para que toque y escuchar eso. Entonces dijimos orquesta, por supuesto. Tuvimos un ensayo, nada, de lo que dura el PADD. Le dijimos 2, 3 cosas al director por los tiempos, enseguida lo acordó. Claro. En ese momento también estaba justo, subió al escenario Vladimir Vasiliev, que para mí es Vladimir Vasiliev, es mi ídolo, y ayudó con la traducción al director, ¿no? Entonces, claro, yo estaba como en un sueño que no lo había ni siquiera imaginado, ni siquiera lo había soñado, digo. Y bueno, nada, hicimos el padé que salió divino, porque claro, los dos éramos bajitos, yo era bastante fuertecito, teníamos un carácter un poco más para Corsario, Quijote, ¿no? Y estar vestido de blanco y todo eso no nos daba. Pero fue algo mágico y se dio, salió muy lindo. Y bueno, y con eso después ya Raquel ganó como mejor partener, que siempre se lo dan a los varones, y ella no concursaba, hasta fuera de concurso le dieron el premio. Y a mí, bueno, medalla de oro. Y ahí En ese concurso, ¿no? el salto a la fama mundial. Y ahí me volvió, cuando llegué a Buenos Aires, me volvió a cambiar la vida. Hubo otro Claro. cambio totalmente. Ya a los 14 me cambió, cuando me fui a vivir afuera, trabajar en otro lado, tener otra responsabilidad, una edad que todavía uno no tiene esa conciencia, no está preparado para eso, Claro, ¿no? claro. Y de golpe, bueno, este concurso me volvió a cambiar la vida y bueno, volvimos a Buenos Aires, ahí ya todos querían hacer entrevistas, todos te recibían divino, todo era maravilloso, todos te ayudaron, ¿no? Claro. Esas cosas que pasan. Somos un Antes es poco como que, excitistas, y digamos. después todos te ayudan, ¿no? Claro. Eh, pero, pero nada, genial, la verdad fue Pero divino. muy Eh, importante, perdóname, te corto un poquitito no, sí, porque sí. quiero destacar que muchas veces uno ve una estrella de cualquier disciplina y se queda con el talento, con esa magia que pone un artista cuando llega a ese nivel de excelencia. Pero lo que se pierde de vista muchas veces es todo el trabajo que hay detrás, porque vos me estás contando que ya a los Ah, 4, a los 5 años estabas colgándote de las barras y además después empezaste muy, muy, muy chiquito a hacer una jornada intensísima de trabajo todos los días, sistemáticamente. Y eso recién unos 8 o 9 años después genera un fruto de esta magnitud que te da un salto al estrellato, a partir de donde ya empezás a hacer una carrera que no tiene parangón en la historia de la danza argentina, por lo menos hasta donde yo sé, pero cimentada en esa enorme cantidad de horas de trabajo y esfuerzo. es que esta carrera, yo a los chicos les digo siempre, digo, esta carrera, cuando tú empiezas a ir a una escuela de danza y realmente quieres ser bailarín, ya empezás a trabajar como un profesional, no es un hobby. Es muy difícil tomarlo como un hobby. Por eso también a las familias les digo que apoyen, porque el cambio puede ser de un día para el otro muy grande. Entonces, eh, uno ha siempre trabajado. Ha trabajado años mucho más, otros menos, pero siempre ha tenido que... La clase es algo primordial. Yo me acuerdo ponerle cuando para el concurso, Gloria Casda daba clases particulares, ¿no? Y tomamos clase a las 9 hasta las 10 menos cuarto, después salíamos corriendo porque a las 10 la compañía del Colón empezaba su clase. En aquella época empezaban a las 10 y ahí seguíamos hasta las 5 de la tarde trabajando y después nos quedábamos a preparar lo que era la competición, ponele. Y si no estaba en eso, yo me iba a tomar otra clase. Entonces, eso no pasa ahora, es muy difícil encontrar realmente a alguien que tome 2 o 3 clases por día, ponele, ¿no? Y creo que todo eso, también, tampoco digo que tengan que tomar 3 clases, digo, era una locura, pero era lo que yo quería, yo amaba eso. Para mí era bailar, era lo primordial, era lo que más Tu quería. vida. Entonces, yo sabía que si quería llegar a eso, si quería llegar a lo otro, digo,
tenía que hacer porque quería mejorar, quería saltar más, quería girar más, quería levantar más las piernas, quería manejar mejor a la bailarina y quería estar sobre un escenario. Entonces, eso cambió mucho, ¿no? Eh, y bueno, y eso uno siguió, ¿viste? Después de ese concurso, para mí, como te decía, también cambió mucho, ¿no? Empecé a hacer muchas más funciones, también tuve mi primera problema de rodilla, de menisco, eh, que eso fue en una de las últimas funciones de Don Quijote completo en el Colón, eh, de Que se un bailaba caído. directo sobre la madera, no había Sí, estas no, 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 alfombras que hay ahora. no había Claro, nada. Digo, claro. mismo antes en la escuela de Colón, los estudios estaban dentro del edificio y tampoco eran los mejores estudios. Sacando la 10 de octubre, después la Bulnes era muy pequeña o hacíamos clases de jazz en uno de los camarines de las mujeres con alfombra. Digamos, cosas que no te lo imaginás, ¿no? Eh, por suerte los maestros eran geniales y todos los que estábamos ahí queríamos estudiar y bailar y entonces no te importaba, ¿entendés? Era otra forma. Y, y me acuerdo, bueno, que esa última función caí mal de un salto y se me hizo un pellizco en el menisco. Bueno, justo venían las vacaciones, tomé un poco de vacaciones, pero teníamos ya con Raquel Rossetti a fin de enero fin de enero, febrero, ir estábamos invitados para el Ballet Jazz de Montreal Ajá. a trabajar con ellos, donde Brian McDonald iba a hacer un solo para mí y aparte hacíamos después con Raquel unos tangos. Y fuimos para allá y de nuevo tuve un problema que siempre lo cuento porque para mí en ese momento era como muy rara la situación, ¿no? Eh, Me llevaban al hospital para hacer un chequeo, un control, y claro, entro al hospital y era todo colorido, globos, era muy de fiesta, festejo, ¿no? Y digo, pero qué lindo los hospitales acá. Dice, no, lo que pasa es que este es un hospital para niños. Me habían llevado a un hospital de niños. Le digo, pero un hospital de niños. Dice, sí, lo que pasa tú, tienes 18 años, todavía seguís siendo un niño. Wow. Pero sin embargo, iba a un hospital de niños, pero sin embargo estaba como primera figura invitada con el Ballet Jazz de Montreal, bailando en Montreal. Claro. ¿Entendés? Era como, en mi cabeza, era muy difícil relacionarlo. Y nada, y bueno, después volvimos, después yo tenía una gira por el Bolshoi, el Mariinsky, Novosibirsk en Siberia, Vilnius, que en ese momento, Wow. bueno, Raquel Rossetti eh, tuvo que hacerse una cirugía de urgencia que no me podía acompañar, entonces le pedí a Cristina Del Magro, otra ex primera bailarina del Teatro Colón, a que me acompañara. Así que, bueno, fui con ella, que también era otra bailarina profesional, con seguridad. Aparte, Entonces, ir a la Unión Soviética era como ir a Marte. O sea, no iba nadie. no, O sea, no es como no, hoy que. exacto, digo, uno iba, era algo increíble, ponerle, una de las funciones fue también para cumplir uno de los cumpleaños que festejaba él, Asaf Mecerer, uno de los grandes maestros rusos y, ¿entendés? Cosas, y claro, que un invitado extranjero, ¿no? Era todo muy raro. Y nada, era genial cuando llegamos también al Mariinsky, al Kirov, al Leningrado, donde, digamos, casi todas las grandes figuras también salieron de ahí, ¿no? De esa escuela, de Vaganova. Era como todo un sueño, o de golpe irte 16 horas de viaje para ir a Siberia en tren, bajo la nieve. Pero me divertía mucho, la pasaba muy Obvio, bien, obvio. ¿entendés? Y bueno, nada. Entonces, bueno, cuando volvimos de ahí, teníamos una función en el ópera, bailamos en el ópera y ya tenía que operarme sí o sí. Entonces me hacen un estudio eh, en el cual, viste, ahora está la resonancia magnética que te meten en el tubo, te ven todo. En aquella época te inyectaban un líquido y Sí. te inflaban y ahí podían ver. Y la aguja que en ese estudio, la aguja que me inyectaron, estaba sucia, entonces me infectó la articulación.
Dios. Entonces, la operación que tenía que ser 2 semanas me tardó casi 2 meses, ¿no? Era más o menos iba a tardar eso. Para mí eso también fue como un golpe en el sentido de ¿qué, qué va a pasar? ¿Voy a volver a bailar? ¿No voy a volver a bailar? ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué esto? Fue todo. Y en ese momento viene el llamado de parte de Baryshnikov Ahí está. para a ver si Nueva York. me interesaba ir a Estados Unidos para que me conociera personalmente Y vos le dijiste de tener la ninguna manera. posibilidad. No, en ese momento yo le dije, mira, digo, yo no, fue Lino, ¿no? Lino le dice, mira, estamos con muchas funciones, lamentablemente, si puede ser más adelante. Claro, le decís a alguien que te va a contratar, esto ya lo sabe, ¿no? Así que no me preocupa. Si lo vas a contratar a alguien que ya está con una primera cirugía, le decís, bueno, muchas gracias, después hablamos, ¿no? Porque es medio raro. Y aceptó, dijo que sí, que no había problema, más adelante. Eso para mí fue un incentivo enorme, que Baryshnikov te quisiera conocer. Entonces llamé a Gloria Kazda y nada, y empecé a hacer clase mañana, tarde, para ponerme en forma, y nos fuimos para allá. Nos fuimos con Lino para Nueva York, que bueno, que primero antes no había vuelo directo, teníamos que ir por Brasil, o por lo menos lo que conseguimos era por Brasil, parar en Río, llegar. Llegamos a Nueva York y acá también viene otra historia que no sé, son esas cosas bueno, que me pasaron, que no es siempre así. Y llegamos a Nueva York, salimos del aeropuerto y estaba Howard Gilman, uno de los grandes mecenas del arte en Estados Unidos y también quien cuidó a Baryshnikov cuando se escapó, eh, y Natalie Moody, que era la secretaria de él y que hablaba español, porque ni Lino ni yo hablábamos español, por supuesto, inglés, perdón. Y llegamos, salimos del aeropuerto y estaban ellos con una limusina. Entonces, nos esperaron con una limusina, nos llevaron a un departamento de Howard, en el cual yo me di una ducha rápida, y de ahí, en el mismo limusina, nos llevaron a los estudios del American Ballet, ahí en Broadway 890. Subimos, nos sentamos a donde está la entrada, en la recepción ahí, esperar. Entra Milla, saluda a Howard, Natalie, me lo presentan todo y dice, ok, cambiate que vamos a hacer una clase. Yo venía del viaje, de una operación que todavía no estaba a 100%, más las 14 horas de viaje, más llegar a Nueva York, todo, ¿no? Y vamos al estudio número 2, todavía de esto no me acuerdo, estaba la Gladys, la pianista, una filipina divina, que hablaba también español, y Organ Snyder, que era el maestro de la compañía y maestro personal de Baryshnikov y yo. Entonces, estábamos en la barra, frente a frente, Baryshnikov y yo, frente a frente, toda la barra, le hicimos juntos, él conmigo, y yo era como, wow, estoy frente a Baryshnikov haciendo una clase, sudaba, nunca fui tan correcto, digo, había una emoción, un cansancio, un miedo, una mezcla de cosas, y de ahí me dice, ok, vamos al estudio 5, que es un estudio más grande para hacer el centro. Fuimos para ahí, empezamos, yo ya estaba, no daba más, y empieza a entrar toda la compañía, todas las figuras de la compañía, Patrick Beasley, Kevin McKenzie, Ross Stratton, Cynthia Gregory, Mariana Cherkassky, todos los miembros. Y yo veía eso y digo, wow. Y yo con él haciendo el centro. Nada, se vio que tuvo piedad, me vio que estaba un desastre ya, y me dice, ok, ve a cambiarte, nos vemos en la oficina. Y, y bueno, fui a la oficina y me dice si me interesaba trabajar con el American Ballet. Y yo pensaba, wow, sí, estar acá como cuerpo de baile del American Ballet, mi compañía, mi sueño, ¿no? Digo, una de las mejores del mundo, con esa cantidad de diversidad de personajes. Sí, por supuesto. Digo, bueno, entonces mañana vente y firmás un contrato como primer bailarín. Wow, así, de una. Entonces, de una, llegué ese día en 24 horas, estaba tirado en una cama, rehabilitando una rodilla, y 24 horas después estaba en Nueva York con un contrato de primer bailarín a los 19 años en el American Ballet Theatre, una de las mejores compañías del mundo, y Nueva York.
Y bueno, de ahí nada, ahí volvió a cambiarme mi vida completamente y volví a Buenos Aires, hice la despedida, todo, y me volví a Nueva York a empezar otra historia, otro cambio de formato de trabajo, otra disciplina, otra forma de ver la danza, y bueno, de ahí empezó otra historia. Claro, hay una enorme diversidad, como decías vos, en tus compañeros de trabajo, pero también en los repertorios, en la manera de encarar el espectáculo, ¿no? Porque a veces pasa que en teatros como los nuestros es como que giramos siempre alrededor de un repertorio limitado, donde vemos pocas novedades. Allí es una novedad atrás de la otra, es como que es el centro, ¿no?, de la cocina, de todo lo que se está componiendo y generando, ¿no? Sí, igual en la época que yo estaba en el Colón, digo, en el 83, 84, 85, 82, el repertorio era bastante variado, no había solo, había cantidad de funciones también, había un repertorio muy variado y se trabajaba de las 10 hasta las 5 de la tarde, había tiempo, las clases eran obligatorias, había toda una cosa que se generaba que también se levantara el telón y los espectáculos eran increíbles, ¿no? Pero bueno, por supuesto, vos vas a Nueva York, llegás y yo llegué y en 2 semanas me tenía que aprender 8 ballets, Claro, ¿entendés? No claro, solo obras clásicas, en ese momento justo estaba preparando la nueva producción de Bello Durmiente, que era de Macmillan. Tuve que aprender el Cascanueces de Baryshnikov, que fue lo primero que hice, tema y variaciones de Balanchine, Silvia el padre de Balanchine, Donizetti de Balanchine, Quijote de Baryshnikov, Giselle, La Sylphide, de Bournonville, de Eric Brum, perdón. Un montón de cosas que, claro, y de golpe teníamos 3 meses de gira por todo Estados Unidos. Después teníamos que hacíamos 8 funciones semanales, después más los 2 meses del Metropolitan Opera House, 8 funciones semanales, más un mes y pico de giras internacionales, ¿no? Está claro. bien, es una compañía que no tiene un teatro, es una compañía que sí tiene sus estudios, eh, pero no tiene un teatro como otras grandes compañías, ¿no? Pero la cantidad de funciones, no sé, yo el año pasado fui al Bolshoi a trabajar y a veces tienen 3 funciones en un día en los 2 teatros. Oh, ¿Entendés? Y algunos claro, hacen el primer acto en un teatro y después pasan al segundo y en el medio están trabajando. Yo empiezan las clases a las 10, yo daba una a las 11 porque hay una clase a las 10, otra a las 11, y después todo el día con las obras nuevas que se estaba preparando, Que te parecía de Bellar, Symphony C de Balanchine, y en el claro, medio de eso estaban haciendo Giselle, Quijote, claro. funciones, ¿no? Pero en el medio Sí, bailaban, ensayaban y terminaban a las 11 de la noche después de la función y así, ahora las compañías son así. El Royal claro, tiene también mucha cantidad y son teatros donde está la ópera, el concierto, el ballet, están todas las compañías invitadas claro. y es impresionante el trabajo, cómo lo hacen y lo ves con una alegría que yo me imaginaba que iba a ser, wow, estos deben estar, viste, cansados. No, todo muy bien, venían a la clase, trabajaban serios, perfecto, muy disciplinados, los ensayos digo, cosas que me sorprendía, ¿no? Pensé por la cantidad de funciones que iba a ser muy, muy diferente. Y no, pero así trabajan todas las compañías del mundo, ¿no? Claro. Esas compañías que tienen un nivel y que tienen que trabajar para vivir, porque la Ópera de París, que va a tener más de 200 funciones, o 300 creo, Wow, porque necesita mantener todo ese edificio, mantener los salarios, mantener un montón de cosas. Y tiene una cantidad y un repertorio claro. increíble. No solo los grandes clásicos, sino contemporáneos. ¿Viste? Allá un bailarín ahora en cualquier compañía del mundo tiene que estar preparado 100%. Tenés que bailar bien contemporáneo, 100% clásico. Si no, es muy difícil entrar a una compañía si no estás preparado, Claro, no de esa forma. Y viste que claro, ahora se abrió todo, tienen más invitados, hay una conexión.
un intercambio exacto, mucho más grande que antes, ¿no? tal cual. Bueno, y estuviste como 20 años en Nueva York, ¿no es cierto? Sí, estuve 20 años trabajando. Los primeros años fueron los más como estables, por decirlo así. Después, bueno, cuando saqué el ballet argentino, eh, que armé el ballet argentino, ahí ya tenía mi periodo con ellos de gira. Y más cuando me invitaban al Royal o a la Scala o al Bolshoi o al bailar en España o en Dinamarca o a la Paris Opera. Tenía que convivir un poco con todo eso, ¿no? Claro, Pero sí, 20 años fue con el American, que para mí es mi casa, es mi familia. Es algo que abrieron la puerta de entrada, la forma ponerle, sigo teniendo un primer regalo que me hicieron, que a mí me sorprendió, porque claro, imagínate vos llegás de Argentina, eh, que aunque tenga una historia, no es una historia que se conoce. Porque como compañía, la Argentina tienes, igual que la de Uruguay, son las más antiguas de toda América, ¿no? Pero claro, no llega la información. claro, Entonces no saben también de que hubo grandes figuras en el país, grandes producciones, grandes obras que se hicieron. Entonces, eh, vos llegás como, claro, venís de Sudamérica, ¿no? Entonces yo me imaginaba, alguien que llega de Sudamérica, 19 años, y llega como primer bailarín. Imagínate el resto de los bailarines que pasan por cuerpo de baile solista, que quieren llegar a ser primero. Ya ese cargo, ese puesto, está tomado, ¿no? Aunque son contratos anuales que te pueden echar, pero digamos, ya ese lugar está. Entonces yo imaginaba cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Con algo bueno, que todo lo que queremos es llegar a ser un primer bailarín. Y sin claro. embargo, no, al contrario, apoyaban, trataban de entenderme, de explicarme. Y me regalaron un cascanueces blanco pequeño para mi primera función, que nada, que fue maravilloso. Realmente fue para mí me dio mucha satisfacción, porque eso Ujú. me dio tranquilidad de que aceptaban mi forma de bailar y aceptaban que yo sí era un primer bailarín, ¿entendés? Claro, Entonces, eso para uno también era un poco de confianza para que uno pueda tener, ¿no? bien. Bueno, ¿y cómo se producen en ese momento que ya estás en el Olimpo, se podría decir, cómo se producen tus regresos al Colón, al público porteño? Contanos algunas anécdotas de esas vueltas maravillosas donde la gente realmente expresaba un cariño y una admiración que yo te contaba antes de la entrevista, yo no he visto con otro artista argentino de estos géneros que haya habido semejante reacción del público. ¿Cómo lo viviste vos? No, yo lo viví y sigo viviendo agradeciéndolo. Digo, eh, el cariño y el respeto que uno consiguió con los años eh, es mágico, es mágico. Y cada vez que venía, digamos, yo aunque me fui, yo seguía estando en Argentina. Yo no es que me fui a vivir afuera y nunca más me desconecté de Argentina. Creo que debo ser uno de los pocos artistas que mantuvo siempre ese Mm, contacto de todos los años con Argentina, de venir, de viajar por todo el país, a llevar la danza, a hacerla popular, a que claro, todos tuvieran la posibilidad eh, y de hacer cosas nuevas y diferentes, de arriesgarme, a equivocarme. Y para mí era como que había un cariño, había un respeto, porque sabía que quizás había cosas que ya al público no le iba a gustar, pero me daban la libertad de poder arriesgar, de poder buscar, de poder seguir siendo curioso y no quedarme solo siempre con el Lago de los Cisnes o el Quijote. Bueno, el Quijote, digo, siempre lo tuve que hacer, era como mi caballito, me lo pedía, lo ujú, hacía, ¿no? Como el cantante que tiene su tema que todos claro, quieren claro, escuchar. Bueno, claro, pero después era una variedad de cosas. claro, Y eso también, el ballet argentino me dio esa posibilidad. Armar el ballet argentino me dio posibilidad de traer obras de Marta Graham, de José Limón, de Albinelli. Un repertorio, claro, reducido,
porque bueno, era una compañía pequeña, pero claro, sí me daba la posibilidad de estar, y, viste, llegar y hacer un mes en el Luna Park, ponele, 5.000 claro, entradas por día que se vendían. Eh, Hacer de todo, desde El joven y la muerte de Roland Petit al segundo acto de Valladera, o hacer creaciones como Cuarají o El hombre de la corbata roja, eh, cosas bueno, que quizás no se hubiera podido hacer si me encerraba solo eh, yendo a bailar con el Teatro Colón. Pero el claro. Teatro Colón también me dio la posibilidad de hacer Romeo y Julieta, que bueno, que lo trajimos nosotros con Lino, el de Macmillan o Valladera de Makarova. Son obras que fuimos con los contactos que uno tenía de poder llevar a la, digamos, al repertorio del Teatro Colón. Claro. Eh, entonces, bueno, eso también fue, para mí, siempre subir a ese escenario es mágico, te ponen los pelos de punta, al mismo tiempo, cuando se abre esa sala es Y, increíble, y cuando la sala está llena, mucho más, claro. ¿entendés? Y cuando va Julio, ojalá se nos termina. Y es un público muy generoso, es un público muy rico por ser una sala clásica, ¿viste? Siempre Claro, en las salas claro. clásicas el público se contiene más. Y ahí no, ahí es como a veces era una cancha de fútbol, ¿no? Y estaba genial, yo amo eso. ¿Viste? Yo amo que la gente sea espontánea. Y por lo menos, no sé, a veces me cuentan que en época antigua con Esmeralda Goglia, que tenía la competencia y tenían los fans de uno y de la otro, ¿no? De cosas que pasaban, digo, wow, qué rico eso, ¿no? De que la gente iba a defender a su bailarín, quería ver a su bailarín, era una necesidad y conocía todo lo que se hacía. Eso ya no pasa, ¿entendés? Es muy difícil que pase eso ahora. Entonces, fueron experiencias muy, muy ricas. Y nada, cada vez que venía a Argentina, viste que íbamos a veces a lugares, a escenarios que eran pequeños, inclinados, ondulados. Bailamos en cualquier forma, o el micro, 24 horas para llegar a un lugar y bailar, y eso la gente siempre lo agradeció, porque muy pocas veces alguien salía. Sí había grupos, el grupo de Lidia Segni, había otros grupos que salían anteriormente también por el interior, eh, pero bueno, uno hizo también eso, continuar un poco esa historia que había y de volver a generar cosas en la gente con respecto a la danza, ¿no? Y también que se Claro, haga de una forma de calidad, de excelencia, ¿no? No hacer cosas por hacer. claro. Entonces, digamos, yo el contacto con la Argentina siempre lo tuve, lo sigo teniendo, diferente forma ahora, por supuesto, pero digo, el público conmigo siempre fue maravilloso y siempre lo voy a agradecer. Siempre fue también un trabajo de uno de conseguir ese respeto Claro. que bueno, también lo hacía por el mundo, ¿no? ¿Viste? Yo ahora viajo por todo, bueno, en este momento no se puede viajar, pero digo, el año pasado, los últimos 2 años que viajaba como maestro y ensayador y viste, llegar a la Escuela de la Ópera de París a dar clases, y viste que te reciben como un gran maestro, o ir a trabajar con el Bolshoi, como te dije antes, o ir al Ballet de Australia o al English National, eh, no sé, ir a lugares increíbles y donde te respetan, muchos saben quién sos, pero no te conocen, porque claro, son otra generación, Claro. eh, y sin embargo hay un cariño y un respeto, y todos, realmente, como vos decías, hablan muy bien, y eso fue un trabajo y sigue siendo un trabajo de respeto mutuo, de aprender siempre a ponerse en el lado otro lado, ¿no? Un montón de cosas que también uno inculca, ¿no? Trata de inculcar a los chicos, a los profesionales, viste, acá cuando dirigí el Ballet de Uruguay, también tratar de que el bailarín cambie esa cultura del trabajo, ¿no? Esa responsabilidad que tiene como bailarín, esa posibilidad que tiene lo que nos dan y lo que tenemos que devolver, y lo que estás haciendo porque te gusta, porque nadie te obliga, ¿entendés? Claro, claro. Eh, yo hacía 220 funciones al año, ¿entendés? Hacía función a la tarde con el American Ballet en Londres, y a la noche viajaba al Festival de Spoleto, porque con el ballet argentino teníamos función y bailaba ahí. Al día siguiente me iba a Londres de nuevo. Digo,
no me importaba porque yo quería estar arriba del escenario, ¿entendés? Claro. Entonces eso fue para mí mágico. Y a esto también la gente lo vio. Yo cada vez que hacía espectáculo no bailaba una o dos cosas, hacía las tres, toda la noche, estaba arriba del escenario, Claro, porque sé claro, que venían a verme bailar, entonces claro. tenía que estar. Era no solo porque amaba estar arriba del escenario, sino porque también era una responsabilidad hacia el respeto hacia el público, ¿no? Hacia lo Claro. que Público, vienen a ver y a ofrecer de ellos a vos. público que te adora. Yo me acuerdo del 2007 fue que hiciste Mm. una 9 de julio con 300.000 personas. Yo no recuerdo otro evento de danza en la Argentina donde haya llegado tanta gente. No, ni en el mundo. Así que te digo, mirá que había invitados como Nina Nashville, Manuel de Cui de la Ópera de París, Tamara Rojo, José Carreño, digo, aparte de artistas argentinos como Maxi, como Eleonora, eh, como Marco Musto, o la Mona Jiménez, o Lito Vitale, Orquesta de Tango, Julián Bad, digo, había Mercedes Sosa, digo, se armó un espectáculo maravilloso. Y, y sí, tener 300.000 personas eh, frente a un escenario por durante 2 horas de pie viendo ballet, Claro, fue increíble. Fue la verdad increíble. Y ahí te das cuenta del cariño y del respeto, ¿entendés? Porque también mientras no se bailaba era guay, vamos, guay, no. Y de golpe cuando empezaba la música y se bailaba, había un silencio. Vos imagínate, la 9 de julio en silencio, es raro. Eh, claro. digo, y Llena fue de gente, no es que maravilloso. estamos, claro, ¿Entendés? no es que Fue, estamos en fue la plaza. maravilloso y único. Y los invitados no lo podían creer. ¿Entendés? Claro, Ver tanta gente para ballet. En, en un mismo lugar, al aire libre, digo. Eh, no podían creer lo que estaban viendo y viviendo, ¿no? Y sí, fue mágico. Fue, la verdad, una despedida, un cierre de mi carrera como bailarín mágico y bueno, que voy a recordar siempre porque, bueno, por todo y también por toda la gente que estuvo ahí, claro, ¿entendés? No sé, Mercedes Sosa, ella tenía espectáculo después, vino, la Mona Jiménez se tuvo que tomar un vuelo a Córdoba porque tenía espectáculo, digo, pero querían estar, querían participar, era, ¿no? Algo increíble. O poner el otro día que no lo tenía y me lo mandaron por suerte, que hice una nota para Chile y este periodista tenía grabado cuando hice Boca en Boca, ajá, que ajá, cuando bailamos en la cancha de Boca, eh, claro, eso fue hace mucho tiempo. Y no, era maravilloso ver la cancha, que es un anfiteatro, ¿no? Porque la cancha es como un anfiteatro, es bien chiquito, claro, viene el público claro, encima. Y de golpe, que ni me acordaba, estaba Norma Leandro haciendo la introducción, dando la bienvenida, después Marcos Musto. da- Digo, y yo digo, wow, toda la gente que uno pudo conocer, conectarse, tener amistades, aprender, ¿no? Y que te vayan enseñando también, fue, fue increíble, ¿entendés? Para mí, mi carrera, lo que pude conocer, lo que pude vivir, ¿entendés? Ponele, en San Francisco, termino una de mis primeras funciones de Giselle con el American Ballet, me tocan la puerta, abro la puerta y ¿quién está ahí? Rudolf Nureyev, wow. que venía a felicitarme por el espectáculo, lo artista que era, y yo era que, pará, tranquilo. Y después el día siguiente venía a tomar clase y se ponía en la barra donde uno estaba y hablaba. Digo, wow, ¿no? Que empiezas a entrar en otro mundo, ¿no? La posibilidad que tuve de bailar con grandes figuras de la danza y tengo que hacer un listado porque bailé con casi, no sé si casi 100 bailarinas diferentes, ¿no? Eh, Wow. no solo las bailarinas como, ponele, Katy Gallo, Cristina Del Magro, Lidia Segni, Raquel Rossetti, Eleonora, Silvia Basilis, eh, ¿quién más de Argentina? Liliana Ivanov, eh, alguien más
seguramente me olvidé, Gabriel Alberti, Imposible, imposible eh, olvidar. y después nada, en la American con Mariana Cherkassky, Cynthia Gregory, Cynthia Harvey, eh, Nina Nanashvili, Julie Ken, Susan Jaffe, Alessandra Ferri, en Londres con Darcy Basel, Viviana Durante, Tamara Rojo, la Ópera de París, Monique Ludier, Noela Pontois, en Rusia Ludmila Semeniaka, digo, Ofelia González en Cuba, y tengo más, ¿no? Entonces, también haber hecho su última función de Giselle, una obra que para ella era y que muchos recordamos cuando la vimos en el Colón, en el Metropolitan Opera House, que vino a bailar con el American, que fue Carla Fracci, bailar Giselle con Carla Fracci en su último espectáculo en Nueva York, con el American. Digo, tener esas posibilidades para mí, estoy agradecidísimo. O hacer giras con Maya por España, eh, cruzarme con Alicia Alonso, o compartir una gala en el cual Marta Graham estaba. Digo, ¿no? Como muchas Y, cosas, mucho por aprender, mucho por ver, mucho. Entonces, claro, uno ve toda esa gente con quien compartió, y uno levanta el telón y quiere ver eso, quiere ver esa profesionalidad, quiere ver esa excelencia en el trabajo. Y eso es lo que yo siempre, eh, viste que a mí me dicen como que soy demasiado duro, bueno, es eso, porque quiero ver eso. Entonces, claro, claro. la danza es sacrificio, trabajo y mucho Y, placer. y además exigencia. O sea, no podés no tener esa disciplina, No, porque no si no, no podés. se llega. Es así nomás. No, Bueno, podés llegar, pero es no, también pero no llegás a llegar ese. cómodo, Ah, exacto. llegar cómodo, Y, y a ¿entendés? eso me. Y es algo que vos elegís, ¿no? Acá nadie te está Claro, obligando a ser bailarín claro, o a estudiar claro. danza. Digo, es una elección. Entonces, ¿cuántas personas tienen la suerte de poder elegir lo que quiere hacer y vivirse lo que uno quiere hacer, ¿no? Son muy pocos. Entonces, Exactamente. realmente disfrutarlo, no importa si una lamparita no está bien. Digo, hay otras cosas mucho más importantes dentro de la danza que necesita, ¿no? El trabajo. Exactamente. Bueno, hasta acá más o menos hablamos de tu carrera como bailarín, pero la cosa no se agota ahí. Te despedís del público, arriba del escenario haciendo lo que mejor sabes hacer, que es bailar. Y después viene una etapa, obviamente nunca dejas de enseñar, pero viene una etapa de gestión muy importante, porque recibís la invitación para dirigir el Ballet Nacional del Sodre, que es, como bien decías antes, una de las compañías más antiguas de América, pero que había quedado como un poco en una suerte de segundo plano, en un panel internacional, y de repente, a través de un enorme trabajo que haces allí, el Ballet Nacional del Sodre vuelve a un primer lugar en el mundo. Entonces, contanos un poco esa etapa como director ya de una compañía. Bueno, cuando se me ofreció esta suerte de aprendizaje también, porque como director, yo era mi primera vez así con una compañía grande, yo fui muy claro, ¿no? En mi visión, en lo que quería, cómo quería trabajar. Yo me mudé acá a Uruguay en el 2008 y bueno, tuve casi un año y medio sin hacer nada porque quería desconectarme de todo. Y ahí mismo igual, ya el segundo año empecé a ir a tomar clases con la compañía, a ver un poco, ¿no? Ir a ver algunos espectáculos. Y ahí veía, primero el espacio que tenían para trabajar no era el más cómodo para nadie. Vi como estos bailarines seguían esforzando para que la compañía no se cerrara, no se perdiera, ¿no? Pero bueno, hacían como entre 20 y 25 funciones al año. Quizás las veces que yo fui había 5 o 10 personas en el público. Entonces, claro, yo veía eso y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay un mapallo? Ya hay una institución, ¿no? Está el Sodre. Eh, Claro, y cobran un sueldo y viven de eso. Digo, ¿cómo no hay una, una gestión
entonces, cuando me ofrecieron esto, yo dije, mira, vengo de Estados Unidos, mi mentalidad es más en el trabajo, en visión, más americano, de proyectar a largo plazo, 2, 3 años antes, de que todo esté en forma y en tiempo. Eh, Tengo esa experiencia de lo que uno vivió en otras compañías del mundo y más, bueno, de trabajar 20 años en Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, nada, me dijeron que sí, que libertad, tenés el apoyo. Y bueno, hablé primero con los bailarines, quien quería seguir dentro de este nuevo eh, forma de trabajar, de nuestra nueva visión. Muy bien, el que no también lo respetaba, aceptaba, pero que bueno, que iba a haber cambios, que el horario de 4 horas iba a pasar a 7 y posiblemente a 8, cosas simples que cualquier compañía buena lo tiene que tener. Y bueno, empecé a hacer esos cambios. Hice una primera audición en mayo, junio, para tener una compañía más grande, porque eran muy pocos. Ahí dije, yo antes de que me confirmaran todo, ya había preparado Giselle, el programa de Giselle, Lago para cerrar, un programa mixto con 2 obras de Vicente Nebrada, doble corchea, nuestros valses, y el Gran Pa de Raimonda, cosa que sentía que podía y que también la gente se iba a volcar. Y, y bueno, empezamos con Giselle, después hicimos las funciones hasta fin de año. A fin de año hice de nuevo otra audición para ir mejorando el nivel. Y bueno, y empezamos a trabajar. Es una compañía de 65 bailarines. Eh, Pasamos de empezar a 10 o 6 funciones, llegamos a terminar con 14 funciones de cada programa y 10 del programa contemporáneo, con 6 producciones por año. Eh, a sala siempre entre 15 y 20 mil entradas vendidas. Teníamos la suerte eso es por espectáculo, ¿no? Y tener la suerte de tener un teatro donde tenían sus camarines, 2 estudios, puse kinesiología, empezamos a armar también lo que era el taller de sastrería. Llamé a la jefa de sastrería del Teatro Colón que por favor viniera a ayudar a enseñar cómo se hacía un tutú, también de parte de cómo se pintaría un telón. Llamé del Teatro Colón a Gastón Joubert que pudiera ayudarnos para explicar. Empecé también a que necesitaba los talleres, ¿no? Para que entonces, y el edificio tiene para todo. Es una sala de 2.000 personas, Ya tiene otra estaba el auditorio pequeña. nuevo. Ya estaba el Estaba, auditorio nuevo. fin del 2009 se inauguró, igual faltaban terminar Ajá. cosas. Yo lo primero que hice también fue, le digo a los bailarines, nos mudamos, entramos. Disculpen el polvo, pero si no nos apropiamos del lugar, nunca se va a terminar, ¿no? Es como que si vos no estás, los tiempos se alargan, ¿viste? Entonces, vos estás, Claro, vos podés empujar. Y bueno, eso claro. hizo que los estudios se terminaban, el piso flotante del salón no lo trajimos de afuera, fui probando, ponele, que hicieran con la idea de la goma espuma, una tabla, ¿no? Y fuimos probando. Entonces, siempre llevaba un chico del cuerpo de baile, un solista y un primero que probaran el piso. Entonces íbamos seleccionando hasta que encontramos el que era bueno. Y de ahí entonces se hizo el piso de los 2 salones. Ok. Cosa que fuera también de acá hecho, no traído afuera. Sí, por supuesto, después con los contactos de Alrequín nos hicieron un gran descuento, entonces pudimos traer el piso para el escenario, tapetes de goma especial para los estudios. Viste que no hay que poner a cada rato la cinta, sino que se pegan y quedan sin la cinta, porque también tenés que reducir costos, ¿no? Es parte de. Claro. Y empecé a armar yo 2 o 3 años ya tenía programado lo que se iba a hacer. Eh, También se hizo todo un reglamento nuevo a lo que es la actualidad, con la libertad de poder ir cambiando, porque también el mundo va cambiando y Claro. tenés que acomodarte para poder seguir funcionando. Eh, y bueno, y empezamos a trabajar y el nivel también fue subiendo. Empezamos a hacer giras nacionales, que hacía mucho que no se hacía, y giras nacionales por todo el país, ¿no? Algunos
fuimos a Artigas, uno de los departamentos más resentido económicamente, en un lugarcito que era 200 butacas nada más, imagínate el escenario lo que era, y ahí bailábamos, ahí la compañía bailaba, y quizás no estaban las condiciones dadas, pero bailaba, el tapete iba a estar, se traían máquinas para el calor, se hacía frío, también se generó una cosa de que una de las bailarinas más antiguas de la compañía, que seguía trabajando, se encargaba un poco de organizar cuando llegase a un lugar, ir a las escuelas privadas, públicas, perdón, de primaria, escuelas primarias, no privadas, primarias. Ir a hablar con los chicos, enseñar lo que era una zapatilla, un tutú, explicar sobre la danza para que, ¿no? Poco a poco se fueran incorporando a este mundo y que supieran que en Uruguay hay una compañía nacional y que pueden ser parte de, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer todo eso y empezamos también a salir a giras internacionales. Estuvimos en Omán, a Tailandia, en Francia, abriendo el Festival de Danza en Cannes, en Italia, en España, en México, en Perú, en Venezuela, en Cuba, en Chile, en Brasil. Digo, todo esto en 7 años, ¿no? En Israel. Y bueno, Claro, y se fue generando... el ballet del Uruguay recorriendo el mundo. Eso es un logro tremendo. Ahí perdimos un poco tu señal, Julio. No sé si tenemos algún problema técnico allí. Bueno. Bueno, lamentablemente tenemos un pequeño inconveniente técnico, pero creo que como lo ya dicho, tenemos una entrevista enorme con Julio Boca esta mañana, así que lamentablemente se cortó la comunicación. Les agradezco mucho habernos acompañado. Vamos a ver si en algún momento podemos retomar con Julio la finalización de esta charla tan amena. A mí me quedaron un par de preguntas para hacerle, así que me imagino que vamos a continuar en algún momento. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana, nuevamente antes del Colón. Muchas gracias.